Buenos días a todos. Mi tema es circuito de corriente alterna. Los integrantes son Anderson Medina, Yamanda Ramos, Heike Monroy, Tanya Day, Angie Álava. Antes de empezar, quiero explicarle qué es circuito de corriente alterna. Primero, ¿qué es un circuito? Es un elemento compuesto por diversos conductores por el cual pasa el flujo eléctrico. Y corriente alterna. Bueno, existen dispositivos con mayor potencia, como licuadoras, ventiladores, lavadoras, que utilizan motores que requieren de corriente alterna. Bueno, también podemos poner un ejemplo como un celular, que en el momento de conectar pasa la corriente alterna, pero en sí el celular tiene ya corriente continua porque ya la batería se mantiene. Bueno, la corriente alterna tiene como base dos características. La primera es que la señal de la corriente varía el tiempo. Ya. Y la segunda es que tiene un periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que se repite después de un tiempo. Ya. Bueno, esto ya sabemos, esto es cresta superior y cresta inferior. Bueno, el circuito de corriente alterna nos permite el análisis de circuitos compuestos por materiales como resistores, condensadores, inductores. Voy a enseñar aquí lo que es un circuito. Bueno, aquí a lo que conectamos pasa el flujo eléctrico. Esto es un resistor. Esto es lo que permite que en el momento de pasar la energía por aquí no se lleguen a quemar los focos en el momento de encenderlo. Aquí también hay una resistencia. Aquí la iluminación es más que la de acá, porque aquí en el momento de la resistencia aquí ya llega menos la iluminación. Bueno, a continuación va a ir mi compañero a explicar el siguiente tema. Hoy le voy a hablar sobre circuitos resistivos en corriente alterna. Tenemos que la resistencia es la capacidad que tiene cualquier cuerpo a la oposición del establecimiento de la corriente eléctrica. Es decir, esta se va a oponer a la corriente eléctrica. Cuando va a llegar, esta va a detener, no dejará que entre la corriente eléctrica como viene en los cables, lo que es postes, al lugar que estamos ubicados, es decir, de casa o en cualquier lugar que nos encontremos. Tenemos que la tensión y la corriente siempre van a estar en fase, es decir, comenzarán iguales. Aquí vamos a utilizar lo que es la ley de Ohm, que dice que es aplicable en los circuitos resistivos puros, utilizando los valores instantáneos de tensión y corriente. Podemos encontrar aquí, sacar cálculos, resultados, con esta fórmula de Ohm, lo que es voltaje pico sobre corriente sobre resistencia, lo que es el voltaje medio, que es igual a corriente medio sobre resistencia, lo que es el voltaje eficaz, que es igual a corriente eficaz sobre resistencia, y voltaje en un instante del tiempo, que es igual a corriente en un instante del tiempo sobre resistencia. La ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre resistencia. A continuación, un pequeño ejemplo. Tenemos aquí un resistor. En este resistor tenemos sus datos, lo que es el voltaje, su volt, etc. Aquí nos pide encontrar lo que es la corriente pico, y esta lo encontraremos de esta forma. Vamos a buscar lo que es nuestro valor pico. Que va a ser 50. Y el valor pico, que casi eso no tiene mucha importancia,
ese va a ser el doble de esto, es decir, 100. Buscamos el omega, que va a ser las 2 radianes que tenemos aquí. Sobre segundos. Y como no tenemos ángulo, ponemos lo que es el teta. Como nuestro ángulo es 0, ponemos lo que es teta, que es igual a 0, porque no tenemos ángulo. Y comenzamos. Nos pide aquí encontrar lo que es la corriente pico. Comenzamos que la corriente pico, que es igual a voltaje pico sobre la resistencia, como nos decía la ley de Ohm. Esto, tenemos que la corriente pico va a estar, su resultado va a ser 50 sobre la resistencia, que va a ser 10. El resultado de aquello, de esta operación, nos va a salir 5 amperios. Y ya tenemos nuestra corriente pico. 5 amperios. Nos pide ahora la corriente en un instante del mismo tiempo de 45 segundos. Esa la sacamos de esta forma. Que es igual, la corriente en un instante del mismo tiempo de 45 segundos nos viene a dar que es igual al voltaje de 45 segundos en un instante del mismo tiempo sobre la resistencia, el igual que acá. Esto, aquí simplificamos lo que hace 45 con el 2. El 2 aquí, el 2 es del tiempo. Simplificamos y nos va a salir aquí el 90. Y buscamos el seno de 90, que nos va a dar a 1. Y el 1 multiplicado por 50 nos viene a dar 50 mismo. Sobre la resistencia, que es 10. El resultado de eso nos va a dar lo que es 5 amperios. Algo similar a lo que nos salió en la corriente pico. Aquí también nos pide encontrar lo que es la corriente eficaz. De esta aquí la encontramos de esta forma. Corriente eficaz es sobre voltaje eficaz sobre resistencia. Como ya sabemos, resistencia siempre va a valer 10. Y para encontrar cómo encontramos el voltaje eficaz, tenemos que tener una fórmula. La fórmula de aquello será voltaje eficaz sobre, que es igual al voltaje pico sobre raíz de 2. Esta operación nos va a salir a lo que es 35,35. De esta operación nos va a salir 3.5 amperios, como ya tenemos ubicado acá. Lo que es la corriente eficaz es nuestro resultado. Ahora vamos a ubicar nuestros datos de lo que nos salió de nuestro resistor aquí en la tablatura. Vamos a ubicar primero lo que es nuestro voltaje, que va a ser 50. Siempre va a ir en esta forma. Acá también. Ahora ubicamos lo que es nuestra corriente pico. La corriente, se dice que en la ley de Ohm siempre van a estar en fase, es decir, como se dan iguales. Pero la corriente pico, como tenemos 5 amperios, siempre va a ser más pequeña, más lenta. Es decir, va a estar ubicada en esta forma. Pero pasarán por los mismos puntos porque estarán en fase. Ubicamos los 5 amperios. Acá también 5 amperios. Ahora ubicamos lo que es nuestra corriente eficaz, que va a ser 3,53 amperios. Este lo ubicamos aquí mismo, es apenas menos que la corriente pico, iría más o menos por aquí. Es decir, 3,53 amperios. De este lado también.
Y por último, ubicamos nuestra corriente en un instante de 45 segundos al mismo tiempo. Y iría aquí mismo, aquí en la corriente pico. Ubiquémosla de esta forma. Aquí ya nuestra... Aquí lo fijé. Esa sería nuestra corriente en un instante al mismo tiempo de 45 segundos. Y ya tenemos ubicados nuestros datos en la tablatura. Esto no lo podemos ver así a simple vista. Tenemos que tener algo para ver a profundo nuestros resistores. Es decir, cuando la energía llega, tenemos que tener algo para ver de esta forma. Se podrá ver y apreciar de esta forma, como podremos sacar aquí. Y esto ha sido todo. Esperemos que les guste. A continuación, mi compañero. Muy buenos días a todos. Mi tema es reactancia capacitiva. Es la propiedad que tiene un capacitor para reducir la corriente en un circuito de corriente en un circuito de corriente alterna. Al introducir un condensador eléctrico o capacitor en un circuito de corriente alterna, las placas se cargan y la corriente eléctrica disminuye a cero. El capacitor se comporta como una resistencia aparente. Es decir, que a medida que la frecuencia de la corriente aumenta, el efecto de la resistencia del capacitor disminuye. A continuación le damos paso a nuestro compañero. Yo le voy a hablar sobre la reactancia inductiva. Es cuando circula una corriente almacenada en una bobina y la corriente almacenada se va a volver como un campo magnético. Los efectos de la corriente son calórico y magnético. El calórico es el que se calienta una resistencia, como por ejemplo una plancha. El magnético es una chispa eléctrica, como por ejemplo cuando tú vas a encender una cocina eléctrica. Ya, de aquí le voy a dar un ejemplo de... Ya, esta es la batería y este va a ser la bobina. De ahí va a pasar la energía aquí y se va a almacenar la energía. Y eso va a hacer que se expanda unas ondas magnéticas. Y ya, digamos que yo acerco un foco. El foco se va a encender. Ya, y eso va a hacer que ahí la bobina se vaya calentando. Ya, gracias. Y a continuación... Buenos días, mi tema es la impedancia. Es una medida de oposición que se representa en un circuito cuando una corriente continua se aplica a una tensión, ya que la impedancia se entiende que es el concepto de una resistencia en un circuito de una corriente continua, alterna, y por lo tanto posee una magnitud de una fase, es la diferencia de la resistencia, que solo tiene una magnitud cuando un circuito es alimentado con una corriente continua, y su impedancia es igual a la resistencia, y la impedancia es el ángulo de cero. ¿Qué es la resistencia? La resistencia se denomina en electrones a una posición del flujo de electrones al moverse a través de un conductor. ¿Ya qué es la resistencia? Que la reactancia es una posición ofrecida al paso de una corriente alterna por conductores, bobinas o conductores. Se denomina por el símbolo de Ohm. Junto a la resistencia eléctrica determina una impedancia total de un componente que circula en un circuito, de tal forma que la reactancia X es la parte del imaginario y la impedancia Z es la resistencia. Es la parte real según la igualdad.
Gracias. A continuación, Bueno, voy a explicar resonancias en circuito. Primero, antes de eso, ¿qué es resonancia? Es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo es capaz de vibrar y es sometido a la acción de una fuerza periódica. Por ejemplo, un parlante, cuando estamos escuchando música, las bocinas van transmitiendo a su alrededor una energía en forma de onda sonora. Y eso es lo que nosotros sentimos, es una vibración. Y eso es lo que se llama resonancia. Bueno, resonancia en circuito. En la electricidad disponemos de dos elementos capaces de acumular energía. El condensador, que funciona con potencial eléctrico, una variable de salto, y una bobina que funciona con intensidad de corriente, una variable de paso. Esto hace que en el momento de conectar la bobina con el condensador cargado de energía, comienza a pasar que la energía del condensador comienza a pasar del condensador a la bobina y de la bobina al condensador. Así que ya que siempre en una frecuencia concreta, ya que esto depende de los valores inductancia y capacitancia. Así que lo que sucede en un circuito LC, L representa a inductancia y C a capacitancia. Ya, lo que sucede en un circuito es que es lo mismo como un péndulo simple. Es lo mismo de un péndulo simple, ya que esto se va moviendo de aquí y para acá. Claro que en el circuito no vemos nada moverse, pero en sí la energía está moviéndose entre la bobina y el condensador. Ya. Si conectamos una bobina en un condensador a una corriente alterna, puede pasar dos cosas: que la frecuencia de alimentación sea la misma que la frecuencia natural. En ese caso entra en resonancia. Y si aplicamos la ley de Ohm, nos damos cuenta que para moverse la corriente eléctrica tiene que ser lo más grande posible. Tiene que suceder que lo que se opone al paso de la corriente, que es la impedancia, tiene que ser lo más pequeña posible. Ya que si hablamos de resistencia no se hace nada, pero si hablamos de bobinas y condensadores, sí, porque tanto como las reactancias inductiva y capacitiva depende de la frecuencia de alimentación, ya que la impedancia cambia según la frecuencia de manera distinta. Cuando la impedancia de la bobina y el condensador sean igual de grandes, esto se vuelve nula porque no le hace nada al resto del circuito. Así que si la impedancia es cero, la corriente según la ley de Ohm se hace infinita. O sea que el circuito entra en resonancia. Bueno, voy a decir también de resonancia en serie y resonancia en paralelo. Resonancia en serie es muy sencilla y se caracteriza porque la impedancia es mínima y el ángulo de la fase es cero. Esto ocurre cuando las reactancias inductivas y capacitivas son iguales en magnitudes, pero se cancelan entre ellas. Esta reducción al mínimo que se produce en el valor de la impedancia es útil en aplicaciones de sintonización. La resonancia en paralelo es más usual en la práctica electrónica. Requiere de una definición más cuidadosa, ya que es un poco más compleja que la resonancia en serie. Si la resistencia del circuito es pequeña, la impedancia paralelo es mínima, la cual la corriente está en fase con el voltaje. Gracias. Gracias, de verdad, no saben cuánto aprecio esos aplausos.